Séneca y Pablo. ¿Existió una amistad entre Séneca y Pablo? ¿Acaso Séneca se había convertido al cristianismo? Esta afirmación, aunque sugestiva, tiene varios ingredientes de la leyenda medieval. Ponte cómodo porque hoy nos adentraremos en uno de los misterios más antiguos de la filosofía. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones si no te quieres perder de ninguno de nuestros videos. Comencemos. Al acabar el primer siglo antes de Cristo, impulsados por Augusto, muchos ciudadanos romanos volvían a los cultos tradicionales, con el objeto de poner un freno al avance de las escuelas filosóficas griegas y las religiones de origen oriental. En este renacimiento de las tradiciones religiosas romanas, se establecerían antiguos templos para venerar a Júpiter, Juno, Minerva y Marte. Este fortalecimiento del culto fomentaría el crecimiento de la figura del emperador como salvador del mundo romano. Durante el gobierno de Tiberio, sacerdotes, celtas y judíos serían perseguidos e incluso enviados al destierro. En este marco, los primeros cristianos en Roma tenían una marcada intencionalidad proselitista, teniendo como blanco principal a los desamparados, las clases más desfavorecidas y todos aquellos que pudieran tener interés en una vida después de la muerte, una vida mejor que compensará los sufrimientos de este mundo. Por otra parte, ciertas prácticas cristianas coincidentes con el estoicismo y la austeridad suponían un desprecio implícito por el culto romano y generando sospechas y justificando persecuciones. Es real que los padres de la Iglesia se interesaron por los postulados del estoicismo. En efecto, Séneca era leído entre los cristianos en donde gozaba de cierto prestigio, sobre todo en tiempos medievales. Y en esta línea circulaban leyendas que afirmaban que Séneca y San Pablo se habían conocido. En efecto, San Jerónimo afirmó en el 392 haber encontrado correspondencia entre ambos intercambiada durante los primeros años de la cristiandad. En el corpus de diálogos, tragedias, epístolas y tratados que la antigüedad nos ha transmitido bajo el nombre de Séneca, aparecen 14 cartas que el filósofo habría intercambiado con el apóstol Pablo, 8 con el nombre de Séneca y 6 con el de Pablo. Son todas breves, intercambios de saludos, reconocimientos de estima recíproca. Según esta versión, Séneca manifestaba su admiración por San Pablo, pero le habría recomendado darle una forma literaria a su pensamiento y sugiriéndole la utilización de un libro de retórica. Pablo responde intercambiando la estima, consciente del gran honor que el gran filósofo le hacía con aquella correspondencia. San Pablo, por su parte, habría invitado al filósofo a predicar las enseñanzas de Jesús en la corte de Nerón, y también le recomendaba ser prudente al presentar sus escritos, ya que desde el momento en que la emperatriz Popea, a quien el apóstol alude sin decir el nombre, se ha mostrado hostil a la predicación del cristianismo. Pero esta teoría de amistad entre el apóstol Pablo y Séneca puede ser alimentada con la siguiente cita bíblica, donde Galión, hermano mayor de Séneca, siendo procónsul de Grecia, dijo en favor de San Pablo cuando éste fue llevado ante un tribunal: «Mas si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo allá vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Hechos de los Apóstoles 18:15. Séneca y San Pablo estaban en Roma cuando Pablo fue procesado por primera vez. Séneca, colaborador de Nerón y hermano de Galión,
que había defendido a Pablo, podía conocer bien que Pablo predicaba en Roma y tenía discípulos hasta en la casa de Nerón. Nerón persiguió a los cristianos cuando Séneca había perdido toda la influencia sobre él. Admitir que el epistolario original pueda ser auténtico no significa aceptar también la leyenda obsoleta e infundada del cristianismo profesado por Séneca. Para alguno, la finalidad de la correspondencia era hacer pensar que Séneca fuera cristiano, pero en la correspondencia original nada hace pensar que Séneca se hubiera convertido. En la epístola 7 aparece la expresión Spiritus Sanctus, pero no se refiere al Espíritu Santo, como demuestra el contexto y el uso senequiano. En la carta de Séneca dirigida a Pablo y a Teófilo en el año 62, cuando Séneca todavía tenía buenas relaciones con Nerón, dice haber leído algunas cartas paulinas al emperador, suscitando la maravilla de Nerón por las ideas sublimes del apóstol no instruido. Séneca equipara la inspiración divina de Pablo a aquella que los dioses conceden a las personas humildes y considera los escritos de Pablo especialmente inspirados. No es el Espíritu Santo de los cristianos, sino un espíritu que en Pablo infunde pensamientos sublimes y de Sanctus. Aquí te mostraremos las traducciones al español de dos de las cartas intercambiadas entre Séneca y Pablo. Carta 7. Séneca a Pablo y Teófilo. Salud. Reconozco haber leído con gusto tus cartas que has enviado a los Gálatas, a los Corintios y a los Aqueos, que podamos vivir el uno con el otro, como lo presentas en ellas, también con temor de Dios. De hecho, un Santo Espíritu expresa en ti, mediante palabras sublimes, pensamientos dignos de veneración por encima de los más elevados. Por tanto, ya que expones cosas eminentes, desearía que no faltara a su solemnidad la elegancia del lenguaje. Y para no esconderte nada, hermano, o tener alguna deuda con mi conciencia, confieso que Augusto ha sido fuertemente tocado por tus pensamientos. Cuando le hube leído de qué manera haya comenzado a residir en ti la virtud, dijo que se maravillaba de que alguien que no ha sido educado según el íter regular de estudios alimente tales pensamientos. Yo le respondí que los dioses hablan habitualmente por boca de los inocentes y no a través de quienes puedan alterar en algo su mensaje con la propia cultura. Y cuando le hube aducido el ejemplo de Batieno, un modesto campesino a quien se le aparecieron en el campo junto a Rieti, dos hombres que revelaron después ser Castor y Pólux, pareció bastante satisfecho con la explicación. Que me estés bien. Carta 8. Pablo a Séneca. Salud. Aunque no ignoro que nuestro César ama las cosas dignas de admiración, si bien pueda equivocarse alguna vez, permíteme no que te ofenda, sino que te exhorte. Considero que has hecho algo grave al querer darle a conocer lo que es contrario a su religión y a su educación. De hecho, ya que da culto a los dioses de los gentiles, no veo cómo te haya podido venir a la cabeza el deseo de que conozca esto, a no ser que lo hayas hecho a causa de tu excesivo amor hacia mí. Te ruego que no lo hagas más en el futuro. Debes estar atento para que, al demostrar tu afecto hacia mí, no llegues a ofender a la señora. De todos modos, su ofensa, aunque persevere, no nos dañará, y si no lo hace, tampoco nos servirá. Si prevalece en ella la reina, no se indignará. Si prevalece la mujer, se ofenderá. Sin embargo, en tiempos renacentistas, diferentes trabajos de investigación probaron que las epístolas entre Séneca y San Pablo eran apócrifas,
de manera tal que considerar que la supuesta convicción al cristianismo de Séneca influyó en su doctrina filosófica, un concepto desacertado más allá de la afinidad conceptual que pudiera hallarse entre algunos aspectos del estoicismo y del cristianismo. La mayor parte de los estudiosos parecen estar convencidos de que el epistolario es falso, redactado no más allá del siglo IV, ya que San Jerónimo, en una carta del 392, muestra el conocimiento de su existencia. Este epistolario, por tanto, se considera apócrifo desde hace tiempo y se atribuye a uno o varios autores desconocidos del siglo IV. Son dos los argumentos principales para negar la autenticidad de las cartas. Por un lado, el apologeta cristiano Lactancio, en torno al año 324, afirma ignorar la existencia del epistolario. A pesar de estas dificultades, el epistolario fue considerado auténtico en la antigüedad y en la Edad Media. Sin embargo, resulta cada vez más documentado un contacto entre los ambientes del estoicismo romano y el cristianismo a partir del siglo I, hasta el punto en el que no fue causal que la persecución golpeara así contemporáneamente a los cristianos y a los estoicos, tanto bajo Nerón como bajo Domiciano. Pero ¿es posible que Séneca y San Pablo se hayan conocido y hayan mantenido una relación de correspondencia? No se puede afirmar con certeza, pero tampoco excluirlo a priori. Pablo vivió en Roma, si bien no ininterrumpidamente, del 56 hasta el año de su muerte, entre el año 64 y el 67. Ciertamente el hecho de haber vivido durante bastantes años en la misma ciudad que Séneca no implica que lo haya conocido, pero Séneca podría haber tenido muchas oportunidades para escuchar hablar de Pablo. Esto ha sido todo por hoy. No dudes en dejar tu opinión en los comentarios si crees que estas cartas son genuinas, tienen su toque de verdad o simplemente fueron hechas intencionalmente para un propósito en específico. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like y comparte estas y todas las enseñanzas que están en nuestro canal. Somos Diario de un Estoico para una vida estoica.